Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro, ya en esta oportunidad para ver el capítulo número 6 del curso de geometría. Nuestro tema chicos es líneas notables asociadas al triángulo, ¿ya? Líneas notables asociadas al triángulo. Muy bien, por aquí a ver. Bueno, debes saber, ¿no? Antes de entrar ya con los ejercicios, que las líneas notables, ¿no? Con las cuales vamos a trabajar son las siguientes, ¿no? A ver, vamos a anotarlo aquí ya. Tenemos la primera, la bisectriz. Bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es una línea notable que divide un ángulo, ¿no? En dos partes o en dos ángulos iguales, ¿sí? Esa es la bisectriz. Otra línea bien conocida, la mediana, ¿no? Parte de un vértice y divide, mediana, perdón. Parte de un vértice y divide al lado opuesto en su punto medio, ¿no? O un segmento en su punto medio. Otra línea notable asociada al triángulo, la altura, ¿no? Parte de un vértice y corta perpendicularmente al lado opuesto. Otra línea notable, la mediatriz, ¿no? La mediatriz es aquella línea perpendicular, ¿no? Corta perpendicularmente a un segmento, pero en su punto medio. Y otra línea notable, tenemos por ahí también la seviana, ¿no? La seviana es una línea notable que parte de un vértice, ¿no? Y corta en algún lugar, ¿no? Al lado opuesto, no necesariamente en el punto medio. Si fuera en el punto medio, bueno, esa seviana no se llamaría seviana, sino se llamaría altura, ¿ya? Bien, vamos ahora sí a la parte de los ejercicios, ¿ya chicos? Vamos a ir explicando cada una de estas líneas notables en el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Con paciencia, obviamente. Bien chicos, pregunta número 1. Dice así, ¿no? Si AQ es bisectriz, esta línea es una bisectriz. Si AQ es una bisectriz, de repente no se ve muy bien la línea Q. Vamos a trazarla bien. No todo es... Oh, todo esto es AQ, ¿no? ¿Sí? Todo esto es AQ. Si AQ es bisectriz, si AQ es bisectriz, chicos, sucede de que esta es bisectriz del ángulo ABC, dice ahí, ¿no? Entonces ahí debe haber una corrección. Voy a tomar la hojita, ¿ya? Vamos a tomar la hojita. Esta es la pregunta número 1. Ah, ya. Claro que sí, yo he copiado mal. Dice de B a C. Claro, tenía que ser así. Ya, de B a C. Ya estará así. Si AQ es bisectriz de B a C, significa que el ángulo BAC lo divide en dos partes iguales. ¿Ya? Estos dos ángulos son iguales. ¿Correcto? Ya, calcule la medida del ángulo AQB. AQB. Ahí está, ¿no? Designado con la letra X. Entonces vamos a resolver esto. ¿Cómo así? Bien, chicos. A ver, clase pasada, chicos, recuerden, si yo sumo estos tres ángulos, 65 más 45 más el tercer ángulo aquí, ¿cuánto me tiene que dar como resultado? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto deben sumar estos tres ángulos? 1, 2 y 3. ¿Te acuerdas o no? 180, ¿no? Claro que sí. 180 grados. 180 grados deben sumar. Ahora, ¿cómo voy a hacer entonces? Bueno, si este es 65 y este es 45, la suma de los dos más este tercer ángulo debe darme 180, pero 65 más 45, si sumamos es 110. 110 más el de acá es 180. O sea, ¿cuánto vale todo esto? Tiene que ser 70, ¿sí o no? Claro, 70 grados. 65 más 45, pensamos, procesamos 110. A 110, ¿cuánto le falta para 180? 70 grados. Como todo ese 70 y ese 70, en este 70 hay una bisectriz que lo ha dividido a 70 en dos partes iguales, obviamente cada parte vale 35 grados y 35 grados. ¿Qué te parece? Ahora, aplicamos otra propiedad también vista en la clase pasada, ¿no? Si yo sumo dos ángulos internos de un triángulo, ¿te acuerdas? Si yo tengo esta situación, si yo tengo acá, por ejemplo, el ángulo M y acá el ángulo N, ¿cuánto vale la suma de esos dos ángulos internos? Me da como resultado el exterior opuesto, ¿sí o no? ¿Sí? Esta era una propiedad vista la clase pasada, chicos, ¿no? Ya está. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, mi ángulo externo, chicos, es X, ¿sí o no? Mis dos internos es 35 y 45. Es decir, X es igual a 35 grados más 45 grados, ¿no? Por lo tanto, X valdría 80 grados. Y esto ya está. Mira, ¿qué te parece? Resuelto. ¿Ya? Pregunta número 1. Otra pregunta que está asociada a la bisectriz. Bueno, hay otras preguntas, ¿no? A ver, vamos, ¿te parece de una vez? A ver, ¿a qué pregunta? La 7, mira.
Ah, pero acá hablan de bisectriz de altura, ¿no? Mejor vamos a trabajar en orden mejor, ¿ya? Mira, pregunta 2. QH es altura. QH, ya, esta es altura. Si esta es altura, parte de Q, corta perpendicularmente al lado opuesto. O sea, lo corta formando un ángulo de 90 grados. Calcule la medida del ángulo HQR. HQR. O sea, la pregunta es cuánto vale este ángulo. ¿Ya? Recuerda que si esto es 90, obviamente acá también es 90, ¿no? Ahora, siempre se va a cumplir. Si acá es 90 grados, ¿no? Mira el triángulo PQR. Si este ángulo es 90 grados, este ángulo de acá, ¿no? El de acá, sumado con el ángulo de acá, debe darme 90. Si estos dos suman 90 más el 90 de acá, da 180, ¿sí o no? Recuerda que la suma de los tres ángulos de un triángulo debe darme 180. Si este es 36 más el de acá, estos dos me dan 90. Como este es 36, el de acá significa que debe ser 54 grados. ¿Ya? Y si te das cuenta, en este triangulito, ¿no? Estos dos ángulos deben sumar también 90, ¿no? Mira, en el triángulo rectángulo QHR, ¿qué pasa? Que x más 54 también debe ser 90 grados, ¿no? Y si resolvemos esto, 54 lo mandamos a restar al otro lado, obtenemos 36 grados y también ya está resuelto el ejercicio, ¿ya? Esto es altura, ¿no? Una pregunta con bisectriz y la otra pregunta con la altura. Ya hemos hablado entonces de dos líneas notables. Recuerda que hay bisectriz, hay altura, hay mediana, hay mediatriz y hay seviana. Mira la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla de una mediana, ¿no? Nuestra siguiente línea notable, ¿no? La mediana. ¿Qué es una mediana? Una mediana es un segmento, ¿no? Que parte de un vértice y que corta al lado opuesto en su punto medio. QR, esta es mediana. ¿Mediana de quién? De MH. Significa entonces que esos dos segmentos son iguales. ¿Por qué? Porque esto es mediana. Justamente esa es la propiedad de la mediana, ¿no? Es una línea, ¿no? Notable que corta en su punto medio al lado opuesto. Ya está. Datos. MQ vale 12. MQ. A ver, MQ aquí vale 12. QH vale 7. Vamos a poner bien este 7. QH vale 7. Y el perímetro del triángulo o el perímetro de MHQ de este triángulo, ¿no? Vale 29. Recuerda que la palabra perímetro significa la suma de sus lados. Como es un triángulo, tenemos que hablar entonces de la suma de sus tres lados. Es decir, 12 más 7 más este lado de acá debe darme ¿cuánto? 29, ¿sí o no? Pero si este es 12 y este es 7, 12 más 7, ¿cuánto da? A ver, pensemos, 12 más 7 da 19, ¿sí o no? 12 más 7 da 19. Como este es 19, significa que el tercer lado debe ser 10 para que la suma de los tres lados me dé 29. Si este es 12 y este es 7, este tiene que ser 10. 7 más 12, 19 más 10, 29. Y como este punto R es punto medio de todo, ¿qué significa? Que cada segmento aquí mide 5 y mide 5. Calcule MR, dice la pregunta. MR, chicos, según lo que hemos calculado, ¿cuánto vale MR? 5, ¿sí o no? MR es esto, ¿y cuánto mide? 5. Así nomás. ¿Ya? Ya hemos visto tres líneas notables. Vamos a la siguiente línea notable. ¿Cómo se llama? La mediatriz. La mediatriz es la perpendicular trazada en el punto medio. Así también la podemos definir de una manera bien corta. La perpendicular trazada en el punto medio. Si L es mediatriz, esta es una perpendicular, o sea, forma 90 grados. Es mediatriz de AC, dice. O sea, forma 90 grados con AC. Y además dice que la corta en su punto medio. ¿Ya? En su punto medio. O sea, estos dos lados de acá, tanto esto como esto son iguales. Muy bien. Ahora, calcule la medida del ángulo BAC. BAC. Tengo que calcular yo la medida de este ángulo, ¿no? Me están preguntando cuánto mide ese ángulo, sabiendo que esa recta L es una mediatriz. Y bien, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el 100 grados y el 35 grados. Mira, ¿qué te parece si este 35 que está acá lo hacemos ingresar aquí? ¿No? Aplicando la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. O sea, que es 35, acá es 35. Como esto es 90, ¿no? Como acá es 90, entonces
el ángulo que está aquí es conocido, pues. ¿Por qué? Porque ya te dije, ¿no? La suma de dos ángulos internos, ¿no? De un triángulo rectángulo, ¿no? Los ángulos agudos siempre van a sumar 90. Entonces, este ángulo de acá con el ángulo de acá, los dos agudos de este triángulo rectángulo también deben sumar 90. Como consecuencia, este ángulo mide 55 grados. Ahora, trabajando en el triángulo ABC, puedo sumar sus tres ángulos, ¿no? El ángulo de acá, X, el otro ángulo 55, el otro ángulo 100, ¿no? Si yo sumo los tres ángulos, me da como resultado 180 grados, ¿no? 55 más 100 es 155, y este 155 se va a restar al otro lado y obtendría pues 25 grados. ¿Bien, chicos? Ahí está la pregunta número 4. Pregunta número 5. Si BS es mediana, dice que este BS es mediana. Profe, si es mediana, ¿qué sucede? En realidad, chicos, si es mediana no pasa nada. No es lo mismo que la bisectriz, que la altura, que la mediana, que la mediatriz. Cada uno tiene, digamos, algo que ayudarme en la solución del problema, ¿no? Si me dicen que es mediana, bueno, es una línea nada más. Eso debo entender. Es una línea, ¿no? Si la seviana es una línea interior, en este caso, ¿no? BS es una seviana interior y AS es igual a SB. Estas dos son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Mira, observamos que este triángulo ASB, el triángulo ASB, es un triángulo que se llama isósceles. Profe, ¿por qué es isósceles? Porque tiene sus dos lados, o tiene dos lados que son iguales. Y recordemos esa propiedad, pues a ángulos, o a lados iguales, perdón, se oponen ángulos iguales, ¿no? A estos dos lados se le deben oponer ángulos iguales. Mira este serruchito, ¿cuánto se le pone? 22. Significa que a este serruchito acá también se le debe poner 22. Y aplico esta propiedad. Si sumo dos internos, me da el externo. Este interno más este interno que me da el externo acá. Es decir, 22 más 22, 44. Y ahora, finalmente, para terminar ya el problema, yo puedo trabajar en el triángulo SDB. ¿Qué pasa en este triángulo? La suma de los tres ángulos, ¿no? La suma de los tres ángulos, X más Y más 44, da como resultado, S más Y más 44, da como resultado 180 grados, ¿verdad? Muy bien. El 44 se va a restar al otro lado, X más Y sería 180. Le quito 44, saldría 136 grados. Y esa sería pues la respuesta entonces, ¿no? Y bien, seguimos entonces a la pregunta 6. CR es bisectriz exterior de su ángulo respectivo, o sea, de este ángulo C, ¿no? Si es bisectriz exterior significa que el ángulo acá también es 70 grados, ¿no? Porque es bisectriz exterior. Y el ángulo que está acá, ¿no? Como este 70, ¿no? Con el de acá, recuerda, debería sumar 180 grados, ¿no? Los tres ángulos ahí, ¿no? Porque ese es un llano. 70 más 70, 140. El de acá tiene que ser 40, ¿sí? Bien. En el triángulo ABC puedo calcular X, porque X es el ángulo externo relativo opuesto al 42 y al 40, ¿sí o no? Si sumo dos internos me da el externo, ahí está, o sea que X, ángulo externo, es igual a los dos internos opuestos, 42 más 40. Y de acá X valdría 82 grados. Ahora, trabajando en otro triángulo, en el triángulo ARC, ¿no? En el triángulo ARC, ¿qué sucede? Interno 42, interno Y, externo 70. Es decir, ¿no? 42 más Y, ¿no? Interno más interno me da el externo 70. Este externo acá es igual a 70 grados. Y de acá Y vale 28 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué me piden? Lo que piden en el ejercicio es que calcule X menos Y. O sea, 82 menos 28. ¿Cuánto será 82 menos 28? Sale 54 grados, ¿verdad? 54 grados. Entonces ya estamos, chicos, en la pregunta. Ya estamos en la pregunta número 6, ¿no?
Muy bien. Ya estamos en la 6 ya. Chévere. Falta poquito ya. A ver, vamos a la pregunta número 7. Dice, si pH es bisectriz de QPR. Como este pH es bisectriz, ya sabemos que estos dos ángulos van a ser iguales. Como este es 20, el de acá también es 20. Y RL, dice que RL es altura. Si es que esto es altura, significa que acá es 90 grados. ¿Ya? Y con esa información me piden que calcule X. Para calcular X voy a trabajar en el triángulo rectángulo PLR. ¿Qué pasa en este triángulo PLR? Tengo acá un ángulo agudo, ¿no? Y acá tengo otro ángulo agudo, ¿no? Y la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre da como resultado 90 grados. 20 grados más el otro ángulo agudo, 30 más X, debe dar como resultado 90 grados, ¿verdad? 20 más 30 es 50 y ese 50 se va a restar al otro lado. Y da como resultado 40 grados, ¿no? Muy bien, ya estamos en la pregunta número 7. Pregunta 12. Dice ahí, PQ es bisectriz de BPC. PQ es bisectriz de BPC. Es decir, estos dos ángulos de acá, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Eso es lo que sabemos. ¿Cuánto valen? No sabemos. Y BR es altura. BR es altura, es decir, aquí es 90 grados. ¿Sí o no? Aquí es 90 grados. Y me están pidiendo que calcule, ¿no? Me están pidiendo que calcule el ángulo PBR. PBR. O sea, el ángulo que me piden es ese angulito que está ahí. ¿Cuánto vale la medida del ángulo PBR? Y bueno, ¿no? Aparentemente el problema está bastante complicado porque como que nos falta un poquito de información en el problema, ¿no? Pero quiero que observes y tengas en cuenta una propiedad muy importante. Quiero que observes acá, voy a dibujar un triángulo. Este triángulo, ¿no? Es un triángulo isósceles, ¿ya? Yo si trazo su altura, ¿no? Si trazo la altura relativa a este vértice, ¿no? La altura relativa al lado desigual, entonces se cumple que estos dos lados van a ser iguales, ¿ya? A esto yo llamo alfa, a esto yo llamo un alfa, ¿ya? Esa es una propiedad muy importante en el triángulo isósceles. ¿Y eso qué me dice a mí? Que si yo observo un triángulo, verdad, también faltó algo acá, que esto de acá son iguales los ángulos. Entonces, ahora sí, si yo observo en un triángulo que la altura es bisectriz, este triángulo es isósceles. Concluyo. Si la altura es mediana, bisectriz también. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo tengo... acá hay una bisectriz, acá aparentemente hay una altura, ¿no? Mira lo que pasa si yo prolongo esto. Si prolongo, ¿qué pasa? Y a este punto le vamos a llamar el punto D, pues, ¿no? Entonces, observa ahí, el triángulo PBD va a ser, chicos, mira, cuando yo prolongo, va a ser un triángulo isósceles. Si yo prolongo BR hasta, bueno, si prolongo BR hasta D, entonces se forma un triángulo acá. ¿Y qué sucede? Que la bisectriz es altura. Y si la bisectriz es altura, este triángulo es isósceles. ¿Qué significa? Que este lado es igual a este lado, ¿no? Este segmento es igual a este segmento. Y también estos ángulos son iguales. Es decir, como este lado y este lado son iguales, entonces este ángulo y este ángulo también son iguales. Y ahí está la solución al problema. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Dirás tú. Porque ahora, trabajando en el triángulo BCD, ¿qué sucede? Tengo un ángulo interno que es 25, tengo otro ángulo interno aquí que es 45. A ver, que se me ha borrado ahí. A ver, vamos a chequear. Sí, correcto, 45 grados es. Entonces, si este es 25 y este es 45, interno, interno, y X es el externo. Ya, pues X es la suma de los dos internos. 25 más 45, es decir, X vale 70 grados. Y muy bien, chicos, hemos terminado entonces esta clase del curso de geometría, ¿ya? Y ya hemos hablado acerca de todas las líneas notables, ¿no? Hemos hablado también por acá de la
Sevillana, ¿no? Acá hemos hablado en este problema de la bisectriz y la altura. En esta pregunta hemos hablado de la bisectriz exterior, acá hemos hablado de la bisectriz y la altura, y mira así, ¿no? Se van a dar diferentes situaciones, chicos. Acá hay cantidad de cosas que podemos aprender, muchas, ¿no? El tema es el tiempo nomás, ¿no? El tema es el tiempo. Pero bueno, ya habrán oportunidades, ¿no?, de seguir reforzando ese tema, chicos, así que a seguir estudiando, a seguir practicando, tienen bastante material para que puedan trabajar. No se olviden de seguir practicando, no te olvides, por favor, aquí está tu tarea, la página 236, todos los ejercicios, ¿no?, que son 6 ejercicios. No te olvides la forma como debes mandar tu tareita a mi correo electrónico, ¿no? Tarea en el asunto, ¿no? Segunda secundaria, tu local, deporte o satélite, curso, capítulo y tus apellidos. No te olvides, ese orden es muy importante para poder hacer las revisiones rápidamente. Chicos, muchos éxitos. No te olvides que si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, ¿no? Te invito a que te suscribas. Eres libre de poder hacerlo o no. Así que muchos éxitos, chicos. Y a seguir estudiando.